del sistema con el mismo valor. Ahora sí, tenemos listo el contacto con el doctor Luis Felipe Tillería, concejal de Londres y ex candidato a la presidencia de la República de nuestro país, sobre el uso del fondo electoral, famoso fondo electoral. Dele la bienvenida, Sofi. Sí, bienvenido, ex candidato presidencial Luis Felipe Tillería y actual concejal de Londres. Cuéntenos, ¿qué pasó con Avanza? ¿Cuál es el problema? Usted ha denunciado que no le dieron un solo centavo del fondo partidista para hacer campaña, lo que correspondía, porque usted era el candidato a presidente, es la principal figura. Sí, bueno, correcto. Primero que nada, pues un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos ven y nos escuchan vía internet desde Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y el resto de Latinoamérica y en todo el Ecuador. Bueno, con Avanza ningún problema. Totalmente agradecido de que pues me hayan dado la oportunidad, hayan acogido nuestra candidatura, porque en la dueñocracia ecuatoriana es necesario tener un partido político para poder participar, cosa que es diferente en los países del primer mundo, donde un independiente puede candidatizarse. El problema aquí no es con Avanza, el problema aquí tiene nombre y apellido. Hay una persona que ha tomado todas las decisiones a título personal y no haciéndolo con el resto de miembros del partido. Yo me imaginaba que ese fondo partidario lo iban a decidir entre varias personas en el partido, especialmente las personas, por ejemplo, que en Loja, quien decida dónde se ponen las vallas, dónde se pauta en Loja, en qué canales de televisión, iba a ser normalmente pues el líder local de Loja. Y lo mismo en El Oro, y lo mismo en Esmeraldas, en Imbabura, en fin, y no ha pasado eso. Lo lamentable es que no ha sido, por ejemplo, el señor Yamil Burneo el que decidió dónde se iba a pautar en Loja, o no decidió el señor Orbe dónde se iba a pautar en Guayas, o la señora Imbabura, en Imbabura, en fin. ¿Cuál es la situación aquí? Que todo este fondo de promoción electoral para el binomio presidencial lo ha elegido el señor Orti con una señora Paulina Sánchez, quien era la responsable económica. ¿Por qué no lo elige Luis Felipe Tillería? Sencillamente por una razón. Yo dije desde el mes de agosto que no queríamos tocar ni un centavo, porque yo creo, por razones éticas, que esa platita debería estar en escuelas, esa platita debería estar en seguridad, esa platita debería estar en hospitales, no financiando a los candidatos presidenciales. En ese sentido, lamentablemente no era yo el presidente del partido, y el partido decidió, o el señor Orti decidió, que al partido le otorguen ese dinero. Nunca hubiese sido yo quien hubiese puesto a la señora Paula Sánchez de jefa de la campaña, porque ella pues después me entero que tiene 22 procesos. O sea, ¿en qué cabeza cabría que como candidato presidencial yo pongo de jefa de responsable económico a una persona que es colombiana, ni siquiera ecuatoriana, y tiene 22 procesos judiciales? O sea, claramente que no. Y especialmente cuando yo no iba a tocar ni un centavo de ese dinero. En todo caso, yo creo que el sistema es lo que tenemos que resetear. Y es lo que he venido diciendo en la campaña, y seguiremos luchando en ese sentido por los próximos 4 años. Tenemos que resetear el sistema. Un sistema, totalpolítico, un sistema que hace que los partidos políticos tengan la exclusividad de presentar candidatos, y segundo, que a los partidos políticos los financie el pueblo ecuatoriano. No. Yo creo que tendríamos que hacer algo más similar a lo que tenemos aquí, donde las familias son ricas precisamente porque no se gastan la plata en políticos. ¿Cuánto fue lo que el señor Orti y la responsable económica gastaron? ¿Todo el fondo partidario? ¿Hubo un análisis de eso? ¿En cuánto han gastado? ¿Han gastado en ciertas vallas o no han gastado nada? ¿En qué se ha destinado ese fondo? ¿Usted tiene...? Sí, bueno, ellos han sacado un comunicado de que han recibido $315,000 de fondo partidario. Okay. Lo han gastado, de lo que tengo entendido, pues todo, o el 99.9% de ellos, $315,000. Y es algo muy chistoso, ¿no? La manera como se hacen los números. Me recuerda pues a un amigo que yo tenía, que era medio alcohólico, mi pana. Porque hacen unos números diciendo, hemos gastado solamente en 37 vallas y 1.214 cuñas publicitarias. Mi pana alcohólico, que me hizo acordar de eso,
él le decía, cuando la esposa le reclamaba y le decía, te gastaste toda la plata en whisky. Él le decía, no, mi amor, yo me gasté solo en una botellita de whisky, $99, ¿no? Pero me gasté en 10.000 granos de arroz para la casa. 10.000 granos de arroz versus una botellita de whisky. Él ya se sentía con derecho de su botellita de whisky. Algo similar, y que le costó $1 pues ese arroz. Claro. Algo similar ha pasado aquí, ¿no? Se gastan en 37 vallitas, pero se gastan $220.000 en vallas. De los 315.000, 220.000 en vallas. Y luego ponen el número de 1.200 cuñas en todo el país, que yo no escuché ninguna cuña a título personal. No sé cómo funcionan las vallas, las cuñas. Nadie ha escuchado mis cuñas de radio. Ni un segundo en televisión. Ni un segundo en redes sociales. Y claro, ahí vienen las personas suspicaces que dirán, oye, ¿y será que Facebook no paga comisión y por eso es que no pautaron en Facebook? En fin, ¿cuál es la situación aquí? Que con ese dinero que se gastan en vallas, bueno, pues hubiesen podido invertir en 3.000 cuñas. Pues se gastan 220.000 en vallas y 90.000 en cuñas. Esos son en números de dinero que se ha gastado. Y se pudo constatar que las vallas, y se pudo constatar que las vallas realmente existían. Bueno, no lo he constatado. No lo he constatado porque, como le digo, yo soy enemigo de esos fondos. Yo soy enemigo de que se financie a cualquier político. El Estado tiene que financiar a la gente pobre. El Estado no tiene que financiar a los políticos, que de alguna manera, pues bien podemos comer 3 veces al día, bien podemos, de hecho, movilizarnos en todo el país. Yo creo que eso se tiene que hacer con los aportes de los partidarios de una causa política. Lo lamentable aquí es que el señor Ortiz pues ha dispuesto estos fondos, bien, se lo permite la ley, por eso es que queremos resetear el sistema. Ahora, ¿cómo utilizó los fondos? Le corresponde al Consejo Nacional Electoral auditarlo. Necesita no ser Luis Felipe Tillería, sino el Consejo Nacional Electoral auditarlo y el resto de personas en el partido que no estén envueltas en esto de aquí, promover una auditoría. ¿Y usted puso la denuncia en el Consejo Nacional Electoral? No, son fondos que yo no he tocado. El Consejo Nacional Electoral es el que reparte el naipe y tendría que ser el responsable de auditar dónde se está yendo ese dinero, porque ni siquiera es que es dinero de la señora Tamaín, pues, es dinero de todos los ecuatorianos. Ahora, doctor, de lo que yo conozco, ese fondo lo paga directamente el CNE. En anteriores años fue así, a los medios de comunicación directamente o al proveedor del servicio, dígase vallas, dígase algún tipo de publicación, en ese caso de propaganda política, pero es el CNE, o sea, el candidato ni el movimiento o partido ven el dinero, sino que es directamente el CNE. Como dinero, correcto. Sí. Es una orden de pago, correcto. Exactamente. Entonces, en este caso, estas personas, ¿qué beneficio obtendrían a las que usted denuncia? Bueno, o sea, ya eso le corresponde al CNE y yo creo que le comenzaría a corresponder también a la Fiscalía comenzar a investigar esto de aquí, porque el gran problema es estos dimes y diretes que hablan de comisiones, de que algunas personas dicen, oye, pauta aquí en mi radio, que quizás es una radio que no tiene gran difusión, o pauta aquí en mi valla que no tiene luces o que está escondida y la gente va a tener esa valla ahí vacía, y le dicen, y yo te doy una comisión, te doy un cashback, ¿ya? Pero bueno, no le corresponde a Luis Felipe Tillería. A la final yo creo que todos los ciudadanos que han puesto su granito de arena allí, porque con sus impuestos es que se han entregado estos 315.000 que los ha dispuesto el señor Ortiz para ver dónde se van a pautar, son los indicados y los llamados al Consejo Nacional Electoral a auditarlo y a ver dónde se ha ido la plata. El problema es que hay ciertas denuncias y parece que ha habido un modus operandi muy similar en la anterior campaña de Otto Sonnenholzer. Y ahí es donde uno comienza a decir, bueno, ¿será que son clientes repetitivos? Porque si es que ya esas vallas no dieron buenos resultados, o esas cuñas o esas radios no dieron buenos resultados en la campaña anterior, bueno, pues ¿por qué repites exactamente lo mismo? Habría que analizar no solo eso, ¿no? Habría que analizar también, por ejemplo, que en el 2017 Avanza recibió cerca de $1 millón y pico de dólares, ese sí, directo a las cuentas de ellos, para formación política.
Entonces yo digo, ¿se han auditado todos estos partidos? ¿Se audita esa plata que está saliendo para financiar los partidos? ¿O será que el Consejo Nacional Electoral está más bien azuzando este gran fuego que se consume al Ecuador, que son los partidos políticos? Ustedes han sabido que yo siempre he sido enemigo de los partidos. Yo creo que en una democracia los independientes y los partidos políticos deberían estar en igualdad de condiciones. En la actualidad en Ecuador no lo están. Los partidos tienen el monopolio de la representación política y los independientes tienen que recurrir a un partido para siquiera poder participar. Acerca Mire, aquí de eso, justo doctor, estamos en campaña aquí con el equipo en la ciudad de Londres. Me lanzo a la reelección y yo puedo simplemente ir puerta a puerta para mis votantes y tratar de conseguir el voto sin transar con partidos políticos que, dicho sea de paso, aquí tienen 150, 200 años de historia. Eso le quería preguntar, doctor, con su experiencia, ¿qué recomendación nos daría? Hace años yo le comentaba aquí a Sofía y a la radioaudiencia que se lanzó Juan José Illingworth, el famoso matemático que dirigió hace años el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, INEC. Él decidió lanzarse, recogió firmas en el Parque Centenario. Él mismo las recogía ahí en una mesita y la gente lo apoyó. Y fue el Chullo, diputado en aquella época, año 96, que entró al entonces Congreso Nacional. Luego ese tema lamentablemente se dañó, por no usar otro verbo, se dañó porque quienes querían ser candidatos independientes presentaban firmas en CD. Pero parece que las firmas las habían comprado a estos burós que a uno lo atosigan con llamadas ofreciéndole servicios y no sé cómo obtienen el número de teléfono de uno. Sucede que estas personas también tienen un banco de firmas y las vendían, y ahí estuvo una vez inmerso en una denuncia quien quiso candidatizarse, Fabricio Correa, hermano del expresidente Rafael Correa. Le detectaron que eran firmas repetidas, cosas así en un CD. Resulta que esto se dañó, lo de las firmas para que se lancen los independientes. ¿Qué método funcionaría en nuestro país? Ya que usted conoce nuestra idiosincrasia, y sabe a qué me refiero con idiosincrasia, y ya conoce, tiene una experiencia en el exterior. A ver, yo no recogería firmas, porque por último, si es que no las coges en CD y se presta para la manipulación, las tienes que coger en papel, y por último, se talan hasta árboles, si lo queremos trivializar. Aquí, le digo cómo funciona aquí en la ciudad de Londres, ¿no? O cómo normalmente funciona en el primer mundo. No necesita recoger firmas. Lo que necesita hacer es pagar 10.000 de inscripción. Si yo quisiera ser candidato a alcalde de Londres, por ejemplo, yo tendría que pagar 10.000 libras esterlinas de inscripción. Vienen a ser como $13.000. Si saco más del 5%, recupero mi platita, y si no he violado las leyes electorales. Si violo las leyes electorales o saco menos del 5% el día de la elección, pierdo mis 10 luquitas. ¿Ok? Entonces así no hay mucha gente que se arriesga a perder sus 10.000. ¿Qué es lo que funciona aquí? Yo le pongo un ejemplo. En las últimas elecciones seccionales en Ecuador, hubo 63.000 candidatos. 63.000 candidatos en las últimas seccionales en Ecuador. Hagamos un ejercicio. ¿Qué pasaría si es que hubiésemos cobrado 10.000 de inscripción a cada uno de esos 63.000 candidatos? 63.000 por 10.000 le dan $630 millones. O sea, hubiésemos tenido para financiar el servicio militar para todos los jóvenes en Ecuador de 18 años por los siguientes 80 años. Hubiésemos tenido para darle internet gratuito a todos los jóvenes entre 16 y 29 años en cada elección por 20 años. Es decir, no es poca plata. Ahora, quizás no hubiesen quedado 63.000 candidatos. Quizás hubiésemos tenido papeletas más pequeñas. Pero eso es lo que quiere la ciudadanía. Y sin necesidad de recoger firmas que se prestan a la corrupción, tuviésemos un sistema en el cual el Estado puede generar dinero en lugar de gastarse dinero en los políticos, le da la vuelta a la tortilla, hace que los políticos le generen dinero al Estado. Y punto número 2, comenzamos a tener una mejor democracia. Ahora, si es que alguien quiere ser candidato a alcalde de Guayaquil y no puede recibir $10.000 de donaciones, el hombre no está preparado para coordinar en realidad una campaña de esa envergadura. Imagínese que no tenga 10.000 personas que le den $1, significa que no es el momento para él para presentarse, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es ver que hay partidos políticos que siempre pasan teniendo candidatos invitados.
¿Será que no le dan chance a la gente de su propio partido? Precisamente porque hay este modus operandi. ¿Dónde está de la que viene el formación que candidato dicen? invitado. La formación que dicen con ese $1,000,000 y pico. ¿A quiénes Exacto, formaron? pues entonces, si no hay formación política para dentro del partido con ese $1,000,000 y pico, el resultado es que van a necesitar candidatos invitados como Otto Sonnenhösler, Isidro Romero o como Luis Felipe Tillería, que terminan las elecciones y se van y dicen, bueno, ya, como se han repartido ese dinero no es problema mío, yo me voy y sigo con mi vida. Aquí lo lamentable es que se encontraron con un Luis Felipe Tillería que no solamente quiere ser presidente, quiere resetear el sistema. Nosotros vamos a seguirlos intentando, vamos a crear un nuevo partido que es el Partido Libertad, porque lamentablemente se necesita un partido político en Ecuador para poder participar. Pero eso, una vez que nosotros lleguemos, lo vamos a cambiar. Que todos puedan participar, incluyendo los independientes, que se deje de financiar desde el Estado a los partidos políticos, porque no vaya a ser que en los próximos 4 años se vuelvan a gastar toda la plata en vallas. Doctor, pero sí preocupa porque no, como usted dice, no es la primera vez que tienen, no hablamos de este partido, sino algunos partidos tienen candidatos invitados y muchos se ponen a especular, ¿no? Pues bueno, se da tanto de fondo partidario, de ese fondo partidario, si se pidiera una comisión como también hay el run, ¿no? Que se piden comisiones y van alimentando, prácticamente hacen un negocio teniendo partidos políticos. ¿Cuál es el control ahí? Ahí viene el problema. Pero ¿sabe cómo dañamos ese negocio? De una vez, para ponerlo así en criollo. Dejando que los partidos pierdan la exclusividad de ser quienes ponen candidatos. Si por y también de una vez se eliminan los partidos de alquiler, ¿eh? Ojo, porque hay quienes cobran por la candidatura, así de sencillo. Entonces, si en lugar de que el arrendatario del partido, el candidato, vaya a tener que pagarle un dinero, un arriendo al dueño del partido, porque si no puede participar, bueno, mejor se lo paga directamente al CNE y saca el negocio del dueño del partido. Va, paga su cuota de inscripción al CNE y punto. Y eso sí, que sepa que nadie le va a dar ningún pautaje electoral para que no pueda cobrar comisiones. Sencillito, o sea, la solución es mucho más fácil que el problema. Porque el estar dando un fondo partidario, estar hablando de 5 millones entre todas las listas, se presta para la corrupción, porque la gente comienza a maquinar, bueno, ¿cómo hago para sacarle una comisión a esos 5 millones? Si saco el 30% es 1,5 millones. Hay suficientes bandidos que irían atrás de ese 1,5 millones, porque el botín es grande. Si no existiera botín, no existieran ladrones. Si no existiera dinero en los bancos, dinero en efectivo, la gente no asaltaría bancos. Oiga, don Felipe, y hablando de este tema de comisiones, la gente intuye más o menos a qué se refiere usted y dónde se coloca, y después el agradecimiento o la gratitud porque colocaron ahí, y la famosa comisión o cashback, como decía usted. ¿Cómo vamos involucrando a gente que quiere resetear el sistema como usted, a un movimiento como el que quiere crear Libertad, para que cambiemos el rumbo de este país? Emprendedores cierran sus negocios, sus bazares, sus tiendas, porque están hartos de la vacuna. Ya la gente está temerosa y cada vez solamente queda en el circulante nacional el sueldo de los empleados públicos. El sueldo de los empleados públicos y unos pocos privados. ¿Cómo viramos la tortilla para que sea el sector privado el que da empleo en nuestro país? Bueno, tenemos que salir del modelo estatista que hace que el motor de la economía sea el Estado. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, y no es que tenemos poco Estado en Ecuador, y no es que tenemos una empresa privada boyante en Ecuador. De hecho, existe un índice de libertad económica, que es un ranking de todos los países del mundo, en donde se ve cuán libre, cuán fácil es hacer negocios allí. Singapur es el país más libre para hacer negocios. Qué coincidencia, es el país más rico del mundo también. Chile es el país en Latinoamérica más libre para hacer negocios. Oh, sorpresa, es también el más rico de Latinoamérica. Es decir, hay una gran correlación muy fuerte entre la libertad económica y la riqueza. Singapur no es que siempre ha sido rico y que por eso después fueron libres. No, al contrario. Primero fueron libres porque eran 5 veces más pobres que Ecuador.
Todo Singapur era como la isla trinitaria en el año 1962 y ahora es el país más rico del mundo. Es decir, uno sí puede cambiar el destino de una nación cambiando las reglas del juego. Lo que nosotros queremos es que Ecuador llegue a ser el país más libre del mundo para hacer negocios. Que vuelvan a venir a Ecuador gente de diferentes países a hacer negocios, como era antes. Mi abuelo, mi bisabuelo, italiano, él vino de Italia en busca de oportunidades a Ecuador. Mi papá, chileno, vino a Ecuador en busca de oportunidades. Pero no solo eso. En Ecuador tenemos muchos apellidos chinos, libaneses, porque gente de todas partes del mundo venía a Ecuador en busca de oportunidades. Eso se acabó en los últimos 45 años, a tal punto que ahora ya no hay ni siquiera oportunidades para los mismos ecuatorianos, que no solamente que como hace 20 años se van en avión a otro país, no, ahora se están yendo arriesgando la vida, cruzando la selva de Darién, cruzando el desierto de Sonora, porque no hay oportunidades ni siquiera para los ecuatorianos. Por eso es que nuestro Partido Libertad va a ser precisamente quien abrace las ideas de la libertad para enrumbar a Ecuador al primer mundo. En esta semana y la próxima nosotros estamos formando directivas y captando los mejores currículums, gente que quiera salvar a su país, especialmente en la Sierra Centro. Y la siguiente semana y la próxima estaremos recogiendo todas esas voluntades del oriente ecuatoriano, precisamente para estructurar un partido de abajo hacia arriba, como se deberían formar los partidos. Y así, con ideas liberales, cambiar juntos al Ecuador. Doctor, yo tuve la oportunidad de estar en Singapur y es verdad, en pocas décadas el país, la ciudad-estado, porque es una ciudad también, es muy pequeña, logró cambiar, pero también fue por el tema del cambio de la estructura legal también, ¿no? Fue un cambio bastante profundo que hizo que las penas por temas de corrupción fueran bastante elevadas y también el cumplimiento de estas penas, ¿no? Pero volviendo un poco al fondo partidista, si no hay un fondo que le dé el Estado, también hay peligro, según algunos, el criterio de algunos, de que se empiece a financiar por medio de otras cosas que no sean muy ilícitas. ¿Cómo controlar eso? ¿Y sí, cómo controlar como los alcaldes a los que han matado ahorita. O sea, porque ese fondo entonces no ha resuelto nada, pues. Porque todo el mundo sabe, es un secreto a voces, de que hay actualmente en Ecuador una narcopolítica. De hecho, ya el Economist nos dijo narcoestado. O sea, por algo ya han caído abatidos varios políticos a manos del crimen organizado. Entonces, si es por eso, no está funcionando. Yo creo más bien, y le cuento pues una pequeña anécdota. Yo empecé aquí en Londres, todo el mundo sabe, limpiando oficinas, pero una vez terminada la maestría, comencé a trabajar en un banco y mi primer trabajo en el banco fue de cajero. Y nos ponen el segundo día en una capacitación y nos muestran un video de cómo funcionan los atracos bancarios, los asaltos a mano armada. Y decía al comienzo del video, nunca hemos tenido un asalto a mano armada, pero tenemos que darles esta capacitación en caso de que les pase. Y ahí me puse a pensar, digo, es verdad, no se han escuchado asaltos a mano armada en bancos de Londres. Ustedes son periodistas, ¿han escuchado alguna vez un asalto a mano armada en un banco de Londres? No. Quizás nunca, porque no se dan. Y me puse a pensar, ¿y por qué no se dan? Pues si es que aquí están libras esterlinas y todo. Pero hay un truco. Aquí los bancos normalmente tienen máximo 4 ventanillas. Y cada ventanilla puede tener un máximo de 5.000 libras esterlinas en caja. Si es que va a tener más, lo tiene que mandar a una caja en el subsuelo que se activa después de 15 minutos. Es decir, si viene una banda de delincuentes a asaltar el banco, lo máximo que se va a llevar, lo máximo, serían 4 cajas por $5.000, $20.000. No sale a cuenta hacerse asaltante de banco. Yo quiero que eso pase en el gobierno ecuatoriano, que no salga a cuenta que criminales organizados quieran entrar al Estado. En este momento el Estado es tan grande que es un botín tan jugoso que por eso hay tantos delincuentes, tantos pillos, algunos administrando partidos políticos. No ponerle el queso al frente del Necesitamos ratón. reducir lo robable. Ajá, no ponerle el queso frente al ratón para que no tenga la tentación. Más o menos así, doctor. Correcto, pues ya eliminemos el queso. Pues. Y tanto enredo, doctor. Mire, cada 5 años el SRI le da de baja a los vehículos que no han sido matriculados. Por 5 años, cada 5 años le dan de baja a esos periodos impagos, automáticamente.
automáticamente. Comisión de Tránsito del Ecuador no le daba de baja a las citaciones impagas cada 5 años automáticamente, sino que había que introducir uno de estos papeles que tienen un valor, ¿no? ¿Cómo le llaman? Se me fue, una especie valorada. La ingresaba usted, le valía $10. La ingresaba usted e internamente usted la tenía que hacer caminar para que llegue a Secretaría General y le den de baja las citaciones. Entonces yo era amigo de un director ejecutivo y le dije, oye, ¿y por qué no haces como el SRI, que eso es automático? Automático, para evitar ese camino. Pilas, chévere, lo eliminó. Pero así, en otras instituciones, usted tiene que hacer caminar el papel. Y usted sabe cómo camina el papel. Es el problema. No, pues, es que precisamente por eso es que tienen papel, pues. Porque también se pudiese hacer, sin, como usted dice, pues, sin trámite, automáticamente. Pero necesitan que haya papel para que alguien haga caminar el papel. Y ese es el problema, que los políticos están allí poniéndole las trabas innecesarias y artificiales a los ecuatorianos para que los ecuatorianos participen de la corrupción. Al ecuatoriano promedio dicen que es corrupto. No, señor. Los ecuatorianos saben cómo manejarse con honestidad, pero los políticos han sido tan perversos que crean estos trámites para empujar a los ciudadanos a la corrupción y quizás así sentirse bien con ellos mismos y decir yo no soy tan corrupto. Es la sociedad. Doctor, ¿sabe cuánto tarda Ecuador? Y tomando las palabras de su colega, cómo Singapur logró salir adelante. Bueno, hubo un cambio cultural. Sí, señor, pero en Ecuador se necesita también ese cambio cultural, pero yo creo que ese cambio dura 4 horas. No dura 4 años, no dura 40 años. ¿Sabe cuánto dura el cambio cultural en Ecuador? Lo que toma el vuelo de Miami, de Guayaquil a Miami. Porque allí, en cuanto uno aterriza en Miami, el ecuatoriano no se pasa la luz roja, no le bravuconea al policía, respeta la autoridad, la velocidad. Es decir, sí podemos llegar a ser un país del primer mundo. Los ecuatorianos están preparados, pero necesitamos cambiar nuestra clase política. Es así, y para ello necesitamos un gran reseteo del sistema. Empezar con una nueva constitución que les quite todo el poder a los dueños de los partidos políticos. Que los ponga en igualdad de condiciones a los ciudadanos comunes y corrientes, que puedan participar. Punto número 1. Punto número 2, eliminar la plancha de todas las elecciones de votación popular, eliminar la plancha. Y punto número 3, eliminar toda la financiación, que ese es el queso que se andan repartiendo los ratones. Doctor, en el tema de usted, escuchándolo hablar y también lo que usted nos ha dicho, su partido es liberal, va a ser liberal y queremos un poco adelantarnos a cuál es la filosofía. Lo escucho hablar y me parece que va como al estilo libertario, liberal, como el presidente Milei de Argentina. Sí, bueno, es liberal clásico. Es liberal clásico. Nosotros creemos que es necesario un Estado, pero un Estado con un gobierno limitado a 4 funciones: seguridad, justicia, educación y bienestar social. Entiéndase bienestar social como salud y pensiones jubilares. ¿Usted entonces, simpatiza que el Estado con Milei? solo se encargue de eso y eso lo haga bien. ¿Usted simpatiza con Milei entonces? De Argentina. Sí, claro, o sea, casi como la filosofía libertaria de Milei y la filosofía liberal de Tillería son, diría yo, primos hermanos. ¿Dónde vienen las pequeñísimas diferencias ya filosóficas, ¿no? De alguna manera para los académicos vendría a ser una diferencia mayor, ¿no? En que los libertarios no creen en el Estado, lo ven como un enemigo. Yo creo que para Ecuador es necesario el Estado porque es un país con diferentes culturas, es de hecho un país pluricultural. Y en ese sentido, diferentes culturas pueden tener una diferente percepción de lo que es un delito. Por ejemplo, aquí estamos nosotros 3. Y digamos, usted quizás piense que invadir una tierra que nadie estaba utilizando, una propiedad privada, invadirme mi terreno, usted quizás piensa que no es ningún problema. De ahí su colega quizás piensa que no, claro que sí es un problema. Yo al que me invade la tierra le daría un balazo, deberían matarlo. Y quizás yo pienso de que sí es un delito, pero máximo deberían darle 2 años de cárcel. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo los 3? Si uno piensa que no es un delito, el otro piensa que es un delito tan grave que deberían ejecutar a la persona y la otra persona piensa que es un delito medianamente con una pena que debería ser de un par de años.
La manera de que esas tres personas se pueden poner de acuerdo es cuando hay un Estado que es el que regula y dice, ok, vamos a defender la propiedad privada, por lo tanto habrán, digamos, 5 años de cárcel. Y los tres tenemos que respetar esa visión que tiene el Estado de hacia dónde queremos manejarnos como sociedad. Pero de ahí en adelante, cómo obtenemos los recursos para tener el terreno, cómo obtenemos los recursos para alquilar el terreno, o cuán fácil es construir sobre ese terreno, tendrían que decidir los privados. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Tillería, por atendernos esta mañana aquí en Noticias 96, por ampliarnos y responder a nuestra curiosidad sobre el fondo, el famoso fondo partidario, y también responder otras inquietudes. Así es, aquí nos ha compartido que ya está formando su partido político con una tendencia, una ideología liberal clásica. Así es, y bueno, ahora que estoy, bueno, este mes estaré medio ocupadón con nuestra campaña contrarreloj para la reelección para la Concejalía de la Ciudad de Londres. Sin embargo, por la diferencia de horario, me toca dormir un poquito menos y estaremos estructurando en todas las provincias del Oriente y en la Sierra Centro, estaremos estructurando nuestras directivas del movimiento Partido Libertad. Perfecto. Gracias, doctor Tillería, por participar. Muchas gracias. Gracias a usted. Un saludo. 7:37 de la mañana.